En este año tan turbulento nos hemos entregado a ti, estimado espectador. Y no solo lanzamos el titánico esfuerzo del documental definitivo sobre Kamala Harris, sus siniestros vínculos con la red criminal de Combs, su marido, el feminista que se propasa permanentemente con señoras y señoritas de las peores maneras, y su desempeño absolutamente corrupto y sórdido como fiscal de California y mucho más. Hoy también te traemos un documental exclusivo sobre Tim Walz, su candidato a vicepresidente, que detrás de la máscara de padre de familia tradicional del interior de Estados Unidos, habitante de un pequeño pueblito, gobernador con sentido común, se esconde un monstruo del progresismo, y no solo del progresismo, un auténtico asset de la dictadura comunista china desde hace muchísimos años, que por cierto dejó allí a una amante despechada que tiene mucho para contar, noticia que hemos incorporado a este guión de último momento. Es un documental fuerte, es un documental apasionante, es un documental que retrata dónde están los verdaderos esfuerzos injerencistas por parte de otras potencias dentro del imperio americano y hasta dónde puede llegar incluso la mafia hospitalaria privada, concretamente la Clínica Mayo de Minnesota, su principal patrocinadora, y el ilimitado cinismo del partido aristócrata de Estados Unidos. Esta gente tiene ases en la manga. Walz juega sucio como Kamala Harris. Vuelvo a recomendar el documental de Kamala que estará al final de este. Y más vale que te enteres ahora porque esta gente está más cerca de lo que crees de tomar el poder. Y si no lo toma, hay razones para estar contento. Ya hablaremos en otra oportunidad de J.D. Vance, el oscuro candidato a vice de Trump. Así que sin más preámbulo, embárcate hasta el final de esta apasionante historia y comparte en todas tus redes y grupos. Y por supuesto, si al terminar estás satisfecho, retribuye nuestro trabajo en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 mensuales y accede a recompensas exclusivas para mecenas. Los dejo con el abogado y analista político Paul Gray. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. De origen alemán, los Walz provienen de un largo linaje de artesanos que se remonta a los primeros burgos de la Edad Media. Su apellido deriva del término Walzen, que significa rodar o girar, y a su vez Waltan, que significa gobernar o dominar. Y no hay una metáfora más apropiada para el protagonista de hoy. Un hombre capaz de girar o de rodar por cualquier ideología en afán de dominar a los demás. Timothy James Walz nació el 6 de abril de 1964 en el pequeño pueblo de West Point, Nebraska. Era hijo de James Frederick Walz, un maestro de escuela y excombatiente de la guerra de Corea, y de Darlene Rose Raymond, cuya progenie de granjeros católicos llevaba un siglo en el estado. De antepasados irlandeses y alemanes, en el hogar de Tim primaban los valores de la socialdemocracia cristiana y se consideraban a sí mismos demócratas del New Deal. La madre de Tim quedó embarazada cuando John Fitzgerald Kennedy fue asesinado en noviembre de 1963. Incluso llegó a haber un debate sobre si el pequeño se llamaría John en honor al difunto presidente, aunque se terminaría optando por la opción de Timothy. Siendo el tercero de 4 hermanos, Tim creció en la pintoresca comunidad de Valentine, rodeado de ranchos, naturaleza y domingos de cacería junto a su padre. Desde pequeño, tuvo un carácter tranquilo, casi timorato, que compensaba con una gran habilidad atlética. Era normal hablar de política en la mesa, y el viejo James solía dar largas charlas sobre la justicia social y la caridad cristiana. En el pueblo era respetado por su elevado nivel moral y esperaba que sus hijos mantengan aquella vara igual de alta. Al cumplir 14 años, ingresó al colegio secundario de Butte High, donde su padre poseía el cargo de superintendente. Rápidamente se volvió el objeto de bromas y de burlas por parte de sus compañeros, quienes lo aporreaban, escupían y le decían que lo botarían en un tacho de basura por ser el hijo de la autoridad. Siempre tímido y reservado, Tim nunca decía una sola palabra. Pero una tarde las cosas fueron demasiado lejos. Luego de una práctica de fútbol, donde logró sacarle el puesto al capitán del equipo, este y su grupo de matones lo empujaron contra las taquillas. Metieron su cabeza en un inodoro lleno de excremento. «¿Hueles a mí?»,
le gritó su padre con furia. Con ojos llorosos, Tim se quebró y confesó la golpiza. Al día siguiente, sin dar explicaciones, el superintendente Walls hizo llamar a los bravucones a la dirección. Con una calma inquietante, les dio unos guantes de látex y los condenó a limpiar los baños del colegio durante 4 semanas. Desde entonces, nadie volvería a meterse con el pequeño Tim. Así fue como descubrió la verdadera naturaleza de su padre y otros oscuros secretos que no tardarían en llegar a la luz. En los rincones menos transitados del condado, James era conocido por organizar partidas de caza no autorizadas en tierras privadas, donde animales que estaban fuera de temporada eran liquidados por clientes dispuestos a una buena paga. Timothy lo descubrió por accidente, una tarde en la que decidió seguir a su padre y a sus amigos para demostrarles que ya con 15 años era todo un hombre. Se internó en el bosque y se mantuvo oculto entre los árboles, y cuando finalmente apareció un venado blanco entre la maleza, se acercó para observar. James hizo una señal. Uno de los hombres apuntó su rifle, el disparo rompió el silencio y el venado cayó, estremeciéndose sobre la hierba, pataleando en una última y desesperada danza. Entonces el padre de Tim tomó una navaja, se arrodilló junto a la criatura y con una fría precisión le cortó la garganta. La sangre comenzó a oscurecer la tierra justo cuando Tim pegó un grito de horror. «¡Eres ¿Qué no ves que podríamos haberte confundido con la presa?», le espetó James, mientras le daba un par de tundas contra el árbol. Ya más tranquilo, le ofreció un bocado del venado, pero le advirtió que había cosas en la vida que era mejor no contarle a nadie, ni siquiera a su propia madre. Pero Tim no pensaba contarle a nadie. Al contrario, admiraba la fuerza de su progenitor, de la cual francamente carecía. Un año después, influenciado por la vida militar de su padre, se enlistó en la Guardia Nacional del Ejército y se inscribió en la Universidad de Chadron. Pero a solo pisar el campus, debió regresar con urgencia a su casa. James había enfermado de cáncer de pulmón y tras una larga agonía falleció en 1984, dejando a los Walls en una deplorable situación económica. Durante años, aquella familia que tanto había alabado al New Deal viviría de los cheques de seguridad social del gobierno, y con ese dinero el joven Tim decidió mudarse a Texas para estudiar cursos de historia asiática en la Universidad de Houston, a la par que seguía su carrera militar en la guarnición tejana. Su obsesión por el Oriente daría frutos, y en 1989 llegó a China invitado por la ONG World Tech para impartir clases en la provincia de Guangdong. Mientras Walls aterrizaba en Hong Kong, miles de manifestantes salían pacíficamente a protestar en la plaza de Tiananmen, Beijing, en uno de los días más oscuros del siglo XX. Los soldados del Ejército de Liberación Nacional abrieron fuego contra ellos, sembrando una regadera de cadáveres cuyo número real todavía se desconoce, pero se habla de miles de muertos. Al día de hoy, Walls todavía asegura haber seguido los acontecimientos con horror. Sin embargo, la realidad marca que el gigante asiático se robó su corazón. De hecho, Cupido lo flechó 2 veces. Primero se enamoraría del experimento social chino, pero además se enamoraría de una joven china, más concretamente de la hija de un líder sindical del Partido Comunista, Jenna Wang. Se trata de una información explosiva que acaba de salir a la luz luego de que la susodicha se comunicara con el Daily Mail para contar su historia. Y si les gustan los dramas románticos, escuchen hasta el final, porque esto realmente es una puñalada al corazón. Como les contaba, ambos se conocieron cuando Timothy era un joven instructor de inglés en una secundaria de Foshan, y coincidieron en una reunión de la ONG con el partido. Al menos para ella, fue un amor a primera vista. Los jóvenes amantes disfrutaban juntos el karaoke y Walls bañó a Wang con regalos que incluían joyas de oro y jeans azules de cintura alta. No pasó mucho tiempo para que anduvieran por las calles como marido y mujer, compartiendo el milenario ritual del té y tomados de la mano en privado bajo la atenta mirada de su padre Bin Hui. Hui estaba muy molesto al ver a su hija enamorarse de un occidental, pero ella persistía en su ilusión inocente. Cuando pasó un año, Walls cumplió su misión en China y debió regresar a Nebraska, pero le dio a entender a Wang que pretendía casarse con ella. Esto incluiría el envío de cartas durante el verano siguiente e incluso la petición de una foto suya para enviarla a Denver, pues la estaba ayudando a obtener un visado.
Ella estaba feliz y dispuesta a renunciar a toda su vida en China para unirse a Walls en su estado natal, y así juntos comenzar todo de nuevo. Sin embargo, un triste día todo terminó. En una lapidaria llamada, Walls le notificó que rompía con ella y que estaba harto de que solo lo quisiera para obtener una visa. Wang quedaría en shock. Iba a renunciar a todo por estar con Tim, casarme y formar una familia. Saber ahora que no se iba a casar conmigo me hacía sentir barata y común, como si me trataran como a una prostituta. Fueron las palabras que dirigió al Daily Mail. Con la mano temblando, logró apenas garabatear una carta contra Walls, haciendo un descargo profundo y sincero. Si bien es cierto que nos comprometimos antes de que vuelvas a China, eso era lo que yo había supuesto, escribió. Además, el matrimonio era lo que me habías hecho creer, así como lo habías hecho creer a otros, incluida esa colega tuya con la que tomamos el té. En los meses siguientes, Wang quedó sumida en una grave depresión. Era tal la humillación a la que quedó sometida en su comunidad que pensó incluso en quitarse la vida. Finalmente decidió mudarse a Italia, enterrar todos los fantasmas y comenzar de nuevo. Nunca se volverían a encontrar. Pero Walls regresó a China en 1993 como jefe de un programa anual de estudiantes que conectaba a estudiantes de secundaria de Nebraska y Minnesota con instituciones chinas. El futuro gobernador de la Tierra de los Mil Lagos se casó con su esposa, Gwen Whipple, al año siguiente de su regreso a los Estados Unidos. La boda tuvo lugar el 4 de junio, el 5º aniversario de la masacre de la plaza de Tiananmen, para que los Walls pudiesen tener una cita que siempre recordarán. Y como no podía ser de otro modo, celebraron la luna de miel con un nuevo viaje a China. En lugar de la novia, donde originalmente iba a estar Jenna Wang, estaba otra. Por estos días, la amante despechada escribió una carta abierta para The Post, buscando advertir al electorado estadounidense sobre Walls. Este es un momento muy crucial para la historia y un hombre como este no parece tener el carácter y la integridad para hacer uno de los trabajos más importantes del mundo. En otro pasaje asegura que Tim mintió sobre la plaza de Tiananmen y sobre muchas otras cosas. Los representantes de la campaña Harris Walls y la oficina de las gobernaciones de Minnesota no han hecho ningún comentario hasta ahora, pero el capítulo de China está muy lejos de terminar. Como veremos, hay una misteriosa y oscura relación entre Tim Walls con el gigante asiático desde hace más de 30 años. Como les decía, por esos años conocería a su esposa, la profesora Gwen Whipple, y juntos se mudarían a Mankato, Minnesota. Durante casi una década, Walls impartió allí clases de geografía a la vez que hacía de entrenador del equipo colegial. Sus alumnos recuerdan que tenía más talento para el fútbol que para la enseñanza, y los llevó a ganar su primer campeonato estatal, convirtiéndose en un pequeño héroe local. No obstante, otras voces auguran que en el partido decisivo que jugaron de local, Tim envenenó las botellas de agua de sus rivales para que se descompusieran en el campo de juego. Como dirían en Argentina, todo un bilardista. Bajo la máscara de aquel tranquilo e inocente profesor del Medio Oeste, no tardaría en aflorar una personalidad nociva, maliciosa, tal y como fuera su padre. Una noche calurosa de verano, Walls daría que hablar a toda la comunidad. Había salido de una fiesta en el club y surcaba a toda velocidad el pavimento, dando peligrosos zigzagueos, algo que terminó llamando la atención de un oficial rural. Entre las sombras de la madrugada, tuvo lugar una breve persecución hasta que el auto desbandado acabó rindiéndose en la banquina. Pistola en mano, el oficial se acercó al coche y pidió al conductor que bajara la ventanilla. Cuando por fin apuntó la linterna a su cara, gritaría de la sorpresa. Era el mismísimo profesor Walls. Balbuceando y cacareando, Tim intentó justificar su conducta. Dijo que era sordo y que los años de instrucción de artillería pesada le habían roto los tímpanos. Pero eso no fue convincente y pasó la noche en la comisaría junto a los borrachines del pueblo. Mientras en los pasillos del colegio se rumoreaba sobre el incidente, el coach Tim daría que hablar por otras razones. En 1999 ayudaría a fundar la primera alianza gay heterosexual del colegio secundario de Mankato. La misma comenzó como un grupo de apoyo para Jacob Brayton, un alumno víctima de bullying por su inclinación sexual. Pero la junta no tardaría en convertirse en una suerte de secta, y los que antes eran víctimas de bullying ahora se pasaron al bando de los victimarios. A veces agarraban a chicos en medio de los recreos y les pintaban la boca de labial. Otras veces intervenían la puerta del baño de los hombres con mensajes como: el rosa te queda bien, acéptalo.
siglo. Decenas de padres indignados presentaron una denuncia contra Walls, alegando ser la mente maestra de aquellas aventuras y de pretender fundar un club gay a la fuerza. Incluso 2 estudiantes arremetieron contra el profesor denunciando que fueron invitados por él a unirse aún siendo heterosexuales, bajo amenaza de reprobarlos por, cita literal, ser unos nazis fascistas incurables. Sin embargo, no podemos descartar que esto sea una invención de gente repudiable y conservadora, o que sea una invención del propio Walls, que como veremos años más tarde estaría desesperado por venderse como un aliade de las minorías. Lo que sí está comprobado es que dicho club existió y Tim fue uno de sus promotores. Así llegaron los años 2000 y el cambio de siglo traería transformaciones para Walls. Luego de 7 años de tratamiento para la fertilidad, dio la bienvenida a su primera hija, Hope, nacida mediante fertilización in vitro en la Clínica Mayo de Minnesota. Aquel servicio médico nunca sería olvidado. Walls también completó sus 20 años de servicio obligatorio en la Guardia Nacional, pero con los eventos de septiembre del 2001, aceptó continuar por un periodo más, para así poder ayudar lo que durase la crisis. Y por crisis nos referimos, por supuesto, a la criminal invasión de Afganistán ordenada por George W. Bush para apoderarse del corazón de Asia, al tiempo que dejaba a Bin Laden huir vivo y coleando a Medio Oriente. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. Naturalmente, al tratarse de una tropa de reservistas, Tim nunca fue movilizado. Pero una tarde del 2003, su capitán le informó que el batallón sería movido a Irak pronto. Walls se pondría pálido como la cera. Sus piernas se aflojaron y luego de trastabillar unos segundos, cayó desmayado en medio del campamento. 2 meses antes de la movilización, pidió la jubilación que le correspondía, convirtiéndolo en un veterano de guerra sin haber disparado una sola bala. Por entonces no temía mostrarse cobarde ante las cámaras. En una entrevista con el periódico local, dijo que salir de las Fuerzas Armadas fue una gran decisión. Pensé que podríamos terminar en Irak, declaró. No tanto para criticar la guerra, de la cual estaba absolutamente a favor, sino por su alivio de evitarse la muerte. Pues para entonces ya lo había decidido. Su carrera no sería la de un militar, sino la de un político. En 2004, asistió junto a 2 alumnos de su club gay a un acto de campaña de George W. Bush, pero no para apoyarlo, sino para repartir pegatinas de su rival demócrata John Kerry. La seguridad del mitin logró detectarlos y en un delirio policíaco los redujo al suelo, considerándolos una amenaza para el presidente. Desesperado, Walls debió mostrar sus credenciales de veterano de guerra para salvarse de quién sabe qué castigo. Sin embargo, el incidente lo colocaría definitivamente como voluntario de campaña de Kerry. Llegó a ser coordinador de campaña de su distrito y obtuvo una entretenida misión táctica que, como entrenador de fútbol, pudo delegar con talento: organizar protestas contra Bush. Para simbolizar la oscuridad de los tiempos, Walls contrató actores disfrazados de cuervos que bailaban al estilo swing en los eventos republicanos. La banda sonora era un hit de jazz creado especialmente para la protesta, bajo el lema No More Bush. En otra ocasión, Walls y su equipo escenificaron un funeral para el medio ambiente con ataúdes de cartón y carteles que decían "Descansen en paz los parques nacionales". Con velas, discurso catastrofista y una caminata silenciosa, logró acaparar la atención de los ecologistas del estado. Pero aunque los demócratas ganaron la elección en Minnesota, Bush se impondría a nivel nacional, reteniendo el poder por 4 años. Ya en 2006, Walls lanzó su propia candidatura a la Cámara de Representantes del Congreso, enfrentándose al republicano Gil Hutnick. En la campaña se presentaba hipócritamente como un veterano de Irak y Afganistán y prometía presionar para retirar a las tropas de Bagdad si la situación no mejoraba. Su intención era mostrarse moderado, centrista, pero los opositores no se equivocaban al decir que lo único conservador
conservador en Tim Walz era su corte de cabello. A medida que se acercaban los comicios, recaudó más de $1 millón, principalmente de la Clínica Mayo, a la que le debía ni más ni menos que una hija, y a la Asociación Nacional del Rifle. También consiguió el apoyo de los demócratas John Murtagh y Steny Hoyer, quien fuera la mano derecha de Nancy Pelosi. El 7 de noviembre derrotó a Gutnick con el 52% de los votos, y su victoria significó algo más que una banca. Con Walz, los demócratas tomarían el control de la Cámara de Representantes tras 12 años de mayoría republicana. Por eso se ganaría la protección de Nancy Pelosi para siempre. ¿Qué vendría entonces? Pues un total de 11 años en el Capitolio, 4 mandatos consecutivos donde se volvió un lobista profesional y velaba por los intereses de sus donantes, entre ellos la Clínica Mayo, a la que condonó una deuda de $840 millones. Durante los años de Bush, Walz se vendió a sí mismo como un moderado y se opuso al aumento de tropas en Medio Oriente. Pero esta historia cambiaría cuando llegara la era de Obama, pues en 2010 votaría junto a los republicanos para seguir financiando las invasiones de Irak y Afganistán. Así sobrevivió al Congreso, elección tras elección, con un curioso estilo contradictorio que promovía una política pacifista y al mismo tiempo de armas. Durante aquel tiempo logró varias votaciones para ampliar el acceso a estas, como la aportación en parques nacionales, o que los excombatientes considerados mentalmente incompetentes o inestables pudieran comprar armas de fuego. También se plegó completamente al lobby woke, votando a favor del matrimonio gay y legislaciones pro aborto de por entonces. Ya en 2012 tenía el apoyo pleno de la Planned Parenthood, que mostraba una aprobación del 100% en su ficha sobre el legislador. Ese mismo año causó un nuevo escándalo al saberse que había usado fondos de su campaña para pagarle a su propia esposa una licencia para cuidar a su hijo. Madres indignadas de Minnesota se presentaron con pancartas del rey Herodes, con la cara de Walz, y acusaron al legislador de cuidar a su niño con la matanza de otros, es decir, con el dinero de la Planned Parenthood. Sin embargo, las indignadas eran minoría. Poco a poco, Tim empezó a coquetear con una posible candidatura a gobernador, sabiendo que debería de apretar aún más las tuercas de su discurso. En 2016, se reunió con el propio Dalai Lama, que se hallaba de gira por Minneapolis, y habló durante más de 3 horas a una multitud de 3.000 personas. Pero el polémico gurú, hoy famoso por darle piquitos a querubines, no estaba allí para predicar la paz universal, sino para recibir un tratamiento de próstata en la mismísima Clínica Mayo. Walz no desaprovechó la oportunidad para fotografiarse con su santidad, a quien ya había visitado años atrás en el Tíbet, seleccionado por su especialidad en temas asiáticos. Reunirse con su santidad es siempre un gran honor y un recordatorio inspirador para tratar a quienes nos rodean con decencia y amabilidad, dijo Walz en aquella oportunidad. ¿Decencia y amabilidad? ¿Acaso se estará refiriendo a los besos del Dalai Lama? Sea como sea, por entonces nuestro protagonista ya era una suerte de agente diplomático en todo lo relacionado con China. En sus 55 años de vida, llevaba casi una treintena de misteriosas visitas al país, y la mayoría de esas visitas fueron realizadas durante el gobierno de Barack Obama y Joe Biden. Este último tenía intereses comerciales en China, y llegó a subir al avión vicepresidencial a su hijo Hunter durante los viajes diplomáticos. Se sabe que Hunter y Walz coincidieron en al menos uno de ellos, justo por la época en la que este y su socio Chris Haynes, hijo de John Kerry, llegaron a un acuerdo con la BHR, una firma de capital semiprivado de Beijing. Pero bueno, en los Estados Unidos las cosas estaban a punto de cambiar. Aquel noviembre del 2016, Donald Trump sorprendió al mundo con su victoria, y en el distrito de Tim Walz obtuvo uno de los récords de votaciones entre los bastiones demócratas. Timothy admitió que su estrategia no estaba funcionando. Desde que llegó al Congreso buscó hábilmente mantener una reputación de demócrata moderado, pero su lobismo armamentístico ya no era compatible con eso. Decidió que debía radicalizarse, volcarse al progresismo en auge, atrayendo a las minorías progresistas. Comenzó entonces a promocionar su candidatura, asistiendo a marchas LGBT, donde con su acostumbrado ingenio llevaba a niños pequeños disfrazados con los colores del orgullo y su nombre.
También se sumaría a la ola de legislaciones progresistas, como la legalización de la marihuana, sin otra convicción más que la de ganar votos. El 5 de octubre del 2017, un tiroteo en Las Vegas dejaría un saldo de 59 personas muertas. Unos días más tarde, anunció que donaría todas las recaudaciones de campaña que había recibido de la Asociación Nacional del Rifle. La traición contra sus asistentes se había consumado, pero sin dudas fue hecha contra su voluntad, empujado por su rival en las primarias, Erin Murphy, quien pincharía cizañeramente a Timothy. El veterano la acusó de intentar ganar una ventaja política, pero al final se acobardó y terminaría haciendo la donación. Desde entonces, su discurso dio un vuelco de 180 grados y comenzó a abogar por el más estricto control de armas. A principios de 2018, se disculpó por votar accidentalmente una ley de protección de sobrevivientes del aborto nacidos vivos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hay con eso? Bueno, pues resulta ser que lo hizo por error. El proyecto exigía que cuando un intento de aborto fallase y el niño naciera vivo, el profesional de la salud debía de brindarle la misma atención que a cualquier otro niño, garantizando que sea admitido inmediatamente en el hospital. Algo razonable, el trato humano que merece cualquier cuerpo que todavía respira. Pero como les dije, Walz votó por error y hasta publicó un tuit para justificarse. Fue un error honesto, quise votar no, como hice en un proyecto de ley idéntico en el último congreso. Mis disculpas por la confusión. Seguiré luchando por el acceso de las mujeres a la atención médica. Como no podía ser de otra forma, durante su campaña del 2018, hizo del aborto su principal bandera. Mi historial es tan favorable a la libertad de elección que Nancy Pelosi me preguntó si debería moderarse. Yo apoyo a Planned Parenthood, sentenciaría Walz durante la convención demócrata. Y la estrategia daría resultados. Ganó las primarias contra sus rivales Murphy y Lori Swanson, llegando el 7 de noviembre a convertirse en el nuevo gobernador de Minnesota. Durante su toma del poder, izó la bandera del orgullo en la residencia del gobernador en St. Paul, como una muestra de por dónde irían los tiros. Pero las cosas no empezaron fáciles para Walz. En los primeros meses, se filtró un video de su esposa Gwen haciendo comentarios raciales sobre la educación de los prisioneros. De hecho, durante los siguientes años, la primera dama se volvería una lobista profesional, impulsando un proyecto de reformas de las cárceles que, en caso de que gane Kamala Harris este año, no tengan dudas, se realizará a escala nacional. El mismo contempla evitar un castigo excesivo sobre la población afro y permitir que los convictos puedan reintegrarse a la sociedad mediante oportunidades educativas, una propuesta discordante con las denuncias apocalípticas de Trump, tanto como los republicanos, acerca del aumento del crimen en el país. Los objetivos de Gwen van muy en sintonía también con los de George Soros, quien desde hace años viene ejerciendo presión para la liberación de carcelarios y penas todavía más suaves. Los puntos comunes entre los Walz y los Soros no son casualidad, como ya veremos a continuación, y prueba de eso darían los oscuros días del año 2020 cuando llegó la sopa china. Mientras el mundo se coordinaba para aplastar las libertades individuales, Walz no se quedó fuera de la fiesta e impuso medidas que parecían salidas de una pesadilla orwelliana. No solo prohibió a los ciudadanos salir de sus propias casas, sino que llegó a poner multas de hasta $1,000 y prisión por 90 días. Forzó a niños desde los 5 años de edad a llevar mascarillas y sacó su jauría de la Guardia Nacional a las calles para sancionar a los desobedientes. Incluso creó una línea telefónica para denunciar a vecinos que no cumplieran con las restricciones, alentando a los habitantes de Minnesota a denunciar a quienes violasen sus órdenes totalitarias. Es por su propio bien, diría a los medios, con un cinismo digno de una escena de 1984. El gobernador había dado vía libre a un fenómeno aterrador. Los ciudadanos se denunciaban unos a otros para salvar su pellejo, y la fiebre acusatoria se convirtió en una caza de brujas. Estoy al tanto de que la iglesia luterana apostólica, ubicada en el 2300 Cox Trail, Medina, está planeando celebrar servicios religiosos, escribió una mujer a la línea directa, y servirán comidas en el comedor de la iglesia. No creo que esto se ajuste a los
requisitos legales. He visto unos niños en el Parque Nacional jugando al frisbee y a una pareja abrazarse sin cumplir con los protocolos de distanciamiento. Decidí avisar a las autoridades, ya que parece que nadie respeta las políticas del encierro. Los vecinos de enfrente dicen que se aburren y se la pasan entrando al Bears Liquor Store y compran cosas no esenciales como boletos de lotería y chocolates. Por favor, envíen a alguien para que tome cartas en el asunto. Deberían reforzar los controles. Esto no puede seguir así. Ante toda esta locura llegaron a levantarse protestas de comerciantes en quiebra porque no se les permitía abrir sus negocios y se llegó a dar prisión por 60 días a una abuela que simplemente quiso abrir su local de comida. Mientras Walls aterrorizaba a la población, un camionero de Minneapolis era asesinado ante los ojos del mundo. Su nombre, George Floyd. Floyd había sido acusado de usar un billete falso en una tienda de la ciudad luego de una llamada al 911 que habría realizado el dependiente del local. Fue abordado por unos oficiales, esposado y derribado al suelo. El oficial Derek Chauvin apretó con su rodilla y el cuello de Floyd contra el pavimento durante casi 10 minutos hasta morir. I can't breathe. No puedo respirar, dijo con su último aliento de vida. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y causaron indignación en todo el planeta. Una serie de violentas protestas se encendieron en Minneapolis, pero en cuestión de horas se replicaron a lo largo y ancho del país. De la protesta se pasó al fuego y al oportunismo de turbas enceguecidas que usaron la muerte de Floyd para saquear otros comercios. La anomia se convirtió en el disturbio más grande a nivel nacional desde la muerte de Rodney King y supuso el mayor despliegue militar no bélico de la historia estadounidense. Pero Walls estaba más preocupado por no perder el apoyo woke. Por eso mismo, apenas había desplegado a las fuerzas de seguridad. Implementó un toque de queda a las 8 p.m. y en lugar de perseguir a los revoltosos, comenzó a arrestar a la población civil a mansalva. El espectáculo era dantesco. Mientras los criminales saqueaban comercios e incendiaban patrullas, la Guardia Nacional patrullaba a los vecindarios, disparando balas de pintura a los ciudadanos inocentes, cuyo único delito era querer abrir sus negocios o salir de sus casas. Cuando las protestas ya se habían disuadido, el toque de queda había quedado demostrado tenía un solo único fin: encerrar a la población. Pero ¿qué se podía esperar del sujeto que tiempo atrás, en campaña, habría declarado que el socialismo es sinónimo de buena vecindad? El propio Donald Trump lo felicitaría por Twitter celebrando su trabajo. Mientras las redes sociales se desbordaron con el caso Floyd, Walls cometió un inmenso fraude con la creación de Feeding Our Future, una ONG para alimentar niños hambrientos, aunque sus fondos terminarían desviados para la compra de vehículos de lujo e inmuebles en el extranjero. En abril de 2020 y enero del 2022, el FBI realizó redadas donde casi 70 personas fueron acusadas por su participación en la estafa. Los fiscales afirmaron que la ONG operaba en más de 250 sucursales en todo el estado de Minnesota y enviaban hojas de asistencia con nombres falsos de niños a los que supuestamente les estaban dando alimentos. Walls admitió a un medio local que estaba al tanto de sus actividades sospechosas ya desde noviembre del 2020. Y cuando el Departamento de Educación del Estado tomó medidas para detener los pagos, dijo que se vio obligado a dejar que el dinero fluyera porque la ONG los demandó por discriminación racial. Fue citado con fecha límite para el 18 de septiembre a la justicia. Pero para sorpresa de nadie, en plena campaña presidencial, ya hallaron un chivo expiatorio para que se declarara culpable. Aún así, estos solo eran migajas. Durante los 2 delirantes años de la sopa china, Walls le robó casi $2.000 millones a los contribuyentes con la excusa sanitaria. Pero ese dinero no se gastó en nada relacionado con la, digamos, psicosis hipocondríaca, sino que se usaría para cubrir el estacionamiento de empleados estatales, para campañas publicitarias de seguridad en armas. Posteriormente, otros $11 millones fueron al zoológico de Minnesota, otro $1 millón más para un grupo de Girl Scouts y hasta hubo donaciones a clínicas abortistas. Era por lejos uno de los gobernadores más corruptos en funciones de los últimos años, ya caracterizados por la corrupción. También emitió una orden ejecutiva contra las terapias de conversión, llamadas también de deshomosexualización, durante la semana
Semana del Orgullo LGBT, ganándose una vez más el apoyo de las minorías. Y cito: ningún menor en Minnesota, ninguna persona menor de 18 años o ningún ciudadano vulnerable de Minnesota está sujeto a la práctica bizantina y tortuosa de la terapia de conversión, fueron sus explosivas palabras. Poco le importaba ya la opinión conservadora. En septiembre del 2022, aprobó la participación de deportes de todos los estudiantes, sea cual fuese su identidad o género. Todo eso en un contexto de malestar general, luego de que un alumno trans de Pensilvania venciera en una liga femenina de natación, generando quejas entre la población femenina. Y dijo: no me preocupa hacerle la vida más difícil a los niños que ya tienen una tasa de increíblemente alta, niños y personas que quieren ser quienes son, dijo Timothy durante una conferencia, dejando a todos perplejos. Queremos asegurarnos de que Minnesota sea el mejor lugar para criar a un niño sin legislación antitrans. 2 meses más tarde buscaría ser reelecto como gobernador, enfrentando al republicano Scott Jensen. Su oponente arremetió contra él y su campaña woke, diciendo que Walz donaba cajas de arena a los colegios para que los jóvenes que se identificaban a sí mismos como furries, una especie de animales de fantasía, pudiesen hacer sus necesidades. Sin embargo, su entusiasmo fue insuficiente y Timothy retuvo el poder con el 52% de los votos. Ya afianzado en el sillón, inauguró su nuevo mandato con una orden que obligaba a las agencias estatales a cubrir las cirugías de cambio de sexo para pacientes LGBT. I'm gonna do it. Here it is. And guess what? Love wins. Here you go. Mencionando: queremos que todos los habitantes de Minnesota crezcan sintiéndose seguros, valorados, protegidos, celebrados y libres de existir como auténticas versiones de sí mismos, declaró Walz. Se trataba de una contestación a las medidas de varios estados para prohibir que los menores recibieran este tipo de tratamientos. Tras mucha insistencia y presión, logró en menos de un mes aprobar un acta que convertía a Minnesota en un santuario trans. Mientras la prensa progre arrojaba flores al gobernador, nadie leía la letra pequeña detrás del documento, el cual permitía al Estado tomar decisiones sobre la custodia de los niños, llegando a quitárselos por la fuerza a los padres si le negaran el acceso a los procedimientos de cambio de sexo. Tal como lo oyen, el vomitivo proyecto de la ley Trans Refugee Bill permite una jurisdicción de emergencia en dichos casos, además de definir las intervenciones que incluyen el reemplazo hormonal y cirugías cosméticas consideradas médicamente necesarias siempre que respeten la identidad de género del niño, tal como la experimentó y la definió. La libertad está en marcha en Minnesota, la decencia está en marcha en Minnesota, la compasión está en marcha en Minnesota, diría el degenerado de Walz en la ceremonia de firma de esta ley. Aquí lo podemos ver junto al senador demócrata acusado de abuso, Al Franken, celebrando este esperpento demoníaco. Pero ya nada debe de sorprendernos, puesto que bajo la Minnesota de Walz, el aberrante caso de la Clínica Mayo, la cual secuestró a una paciente menor de edad que se negó a recibir el tratamiento. El caso ocurrió en 2018 cuando Alyssa Gilderhouse, una joven de 16 años, fue retenida por la seguridad de la clínica y tuvo que escapar junto a su padre luego de que los médicos pidieran al Estado la custodia de la menor. Exactamente, estos son los financistas de Walz, los mismos que encubrieron a un abusador de menores y echaron a uno de sus médicos por cuestionar las medidas delirantes del año 2020, acusándolo de transfobo. Al mes de todo este controvertido escándalo, el gobernador promulgó la controvertida ley HF 1655, conocida como la Take Pride Act. Fue presentada por la legisladora demócrata Lee Fink, la primera transgénero en la historia de Minnesota, levantando todo tipo de sospechas por la eliminación del lenguaje antipedófilo de la Ley de Derechos Humanos del Estado. Ante semejante monstruosidad, los conservadores alegaron que la nueva norma abría las puertas para que la
filia sea reconocida como una orientación sexual protegida por la ley. Como vemos, la política y la depravación siempre van de la mano. Y si todavía tenían dudas de que Tim Walz es aún peor que Kamala Harris, espero que con esto les quede claro. Sin embargo, más allá de la obscenidad de su gobierno, gran porcentaje de los norteamericanos desconocía realmente quién era este personaje. El pasado 14 de marzo, Walz acompañó a Harris durante una visita a la Planned Parenthood de St. Paul. Antes de irse, Tim le dijo a un administrador de la clínica: "Te respaldamos", a lo que contestaron: "Y nosotros a ti". Todavía no queda claro a qué se referían en ese momento, pero la verdad terminaría de cocinarse el martes 6 de agosto, cuando el Partido Demócrata anunció su candidato a vicepresidente que acompañaría a Kamala Harris. No era otro que el infame gobernador de Minnesota. A primera hora de la mañana, Biden lo llamó para felicitarlo, acudiendo luego a las redes sociales para pedir a los votantes que apoyen la fórmula Harris-Walz. Pero aunque el país estaba totalmente sorprendido, no así los que conocían los entretelones del Partido Demócrata, puesto que Walz ya era el favorito de Nancy Pelosi, y así lo hizo saber la política, quien calificó la noticia de maravillosa. No tardó en salir en su apoyo la propia Planned Parenthood, junto con Obama y su esposa Michelle, los comunistas Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez, y hasta incluso el mismísimo Donald Trump, quien, fiel a su estilo irónico, dijo que no podría estar más encantado con la elección de Walz. También aparecieron elogios ornamentados de la prensa, las crónicas que tildaban a Timothy como un soldado veterano, quien además era un héroe queer. La de Walz era una elección de riesgo, una opción floja, pensada para no opacar a la imagen de Kamala Harris. A diferencia de otras opciones como por ejemplo el gobernador Josh Shapiro, quien ya de por sí era una mala idea, puesto que en su estado Pensilvania se había cometido el atentado en contra de Donald Trump. Al mismo tiempo, con Walz se busca ganar el apoyo conservador de los estados demócratas, apelando a su pasado militar. Pero los republicanos hicieron su trabajo y demostraron que el gobernador nunca había combatido realmente en Medio Oriente y que incluso había falsificado su historial en la Guardia Nacional para engañar a los votantes. Ante esto, el candidato dijo que los republicanos estaban enfocados en prohibir libros para niños sobre pingüinos gays en vez de fijarse en lo importante. Sin embargo, la estrategia de captar el voto conservador parecía estar fracasando. Walz ya era odiado por las comunidades puritanas del Medio Oeste, quienes lo veían como un degenerado woke y un traidor, pues de católico alemán irlandés se había convertido a un luterano por puro cálculo. Tenía protestas en todos los frentes y era abucheado en cada partido de fútbol. Ya no podía hacer apariciones públicas en Minnesota sin que se le silbara. Ni siquiera tenía el apoyo de su propia familia, la cual no tardó en salir a fotografiarse apoyando a Donald Trump, para así humillar a la oveja descarriada del resto del linaje. Si el mismo hermano de Walz, Jeff, había votado y donado para la campaña de Donald Trump en 2016, y es en esta oportunidad que llegó a decir que se oponía al 100% de las ideologías de su hermano y que nadie debería de votar por él porque era la clase de sujeto que uno no quisiera en el poder. Para colmo, volvería a causar indignación cuando salió zamarreando a su propio hijo Gus Walz en el meeting de presentación. El pobre chico sufría de déficit de atención y era usado por Walz para exhibirlo como una mascota y hacer proselitismo progre. Como si todo eso no fuese suficiente, no tardaron en revelar sus vínculos con el gigante asiático, los cuales iban mucho más allá de comer fideos en Hong Kong durante sus años de maestro hippie. Había visitado más de 30 veces el país, casi como un doble agente chino, y nadie tenía ninguna explicación para ello. Y el contexto no podía ser peor. La gobernadora de New York, Kathy Hochul, se encontraba en el centro del escándalo por haber tenido durante años a una espía china en su gabinete. Se trataba de su asesora Linda Sun, quien hoy se encuentra bajo arresto y acusada por un fiscal de Brooklyn junto a su marido Chris Hu. La trama de espías chinos y el pasado asiático de Walz eran lo último que los demócratas necesitaban en plenas elecciones, reavivando así entre la oposición el historial de Biden y los sobornos con diamantes que recibió su hijo Hunter por parte del gobierno chino. Para septiembre, y a tan solo unos
2 días del debate vicepresidencial, Walz visitó a Alexander Soros, heredero del imperio familiar, en su lujoso penthouse de New York. Un mes atrás, ya habían sido vistos juntos en la Convención Demócrata de Chicago, junto a la esposa de Alex, Huma Abedin, apodada como la segunda hija de Hillary Clinton por haber estado casada con Anthony Weiner, el ex asistente de Hillary, quien renunció a su cargo tras haber enviado fotos desnudo a mujeres menores de edad. Pasó 21 meses de cárcel y fue declarado abiertamente como un criminal sexual. Sí, exactamente estos son los amigos de Tim Walz. Así llegamos a la noche del debate, donde por un lado J.D. Vance se mostraba confiado y le llevó la delantera por gran parte de las preguntas lanzadas por los presentadores. Por el otro, un Walz nervioso, un poco lento, incluso de momentos asustadizo, muy lejos del héroe militar que los medios progres presentaban. El peor instante de su noche llegó cuando le preguntaron sobre su afirmación de que se encontraba en China en el momento de la masacre de Tiananmen en 1989. Evitó responder concretamente y cuando la moderadora insistió, admitió ser un cabeza hueca y que se expresó mal porque en realidad viajó a Hong Kong meses después. Me dejé atrapar por la retórica, dijo Walz, tomando por sorpresa a todos los presentes. El delfín de Kamala dejó mucho que desear. But I've not been perfect, and I'm a knucklehead at times, but it's always been about that. Those same people elected me to Congress for 12 years. And in Congress, I was one of the most bipartisan people, working on things like farm bills that we got done, working on veterans benefits. And then the people of Minnesota were able to elect me to governor twice. So look, my commitment has been from the beginning to make sure that I'm there for the people, to make sure that I get this right. I will say more than anything, many times I will talk a lot, I will get caught up in the rhetoric, but being there, the impact it made, the difference it made in my life, I learned a lot about China. Governor, just to follow up on that, the question was, can you explain the discrepancy? Just, all I said on this was I got there that summer and misspoke on this. So I will just, that's what I've said. So I was in Hong Kong and China during the democracy protests went in. And from that, I learned a lot of what needed to be in governance. Governor Walz, you said you were in Hong Kong during the deadly Tiananmen Square protests in the spring of 1989. But Minnesota Public Radio and other media outlets are reporting that you actually didn't travel to Asia until August of that year. Can you explain that discrepancy? Yeah, well, and to the folks out there who didn't get at the top of this, look, I grew up in small rural Nebraska, town of 400, town that you rode your bike with your buddies till the streetlights come on, and I'm proud of that service. I joined the National Guard at 17, worked on family farms, and then I used the GI Bill to become a teacher, passionate about it, a young teacher. My first year out, I got the opportunity in the summer of '89 to travel to China. 35 years ago, be able to do that. I came back home and then started a program to take young people there. We would take basketball teams, we would take baseball teams, we would take dancers, and we would go back and forth to China. The issue for that was to try and learn. Now look, my community knows who I am. They saw where I was at. Look, I will be the first to tell you, I have poured my heart into my community. I've tried to do the best I can, but I've not been perfect. And I'm a knucklehead at times, but it's always been about that. Those same people elected me to Congress for 12 years. And in Congress, I was one of the most bipartisan people, working on things like farm bills that we got done, working on veterans benefits. And then the people of Minnesota were able to elect me to governor twice. So look, my commitment has been from the beginning to make sure that I'm there for the people, to make sure that I get this right. I will say more than anything, many times I will talk a lot, I will get caught up in the rhetoric, but being there, the impact it made, the difference it made in my life, I learned a lot about China. I hear the critiques of this. I would make the case that Donald Trump should have come on one of those trips with us. I guarantee you he wouldn't be praising Xi Jinping about COVID, and I guarantee you he wouldn't start a trade war that he ends up losing. So this is about trying to understand the world. It's about trying to do the best you can for your community, and then it's putting yourself out there and letting your folks understand what it is. My commitment, whether it be through teaching, which I was good at, or whether it was being a good soldier or was being a good member of Congress, those are the things that I think are the values that people care about.
Governor, just to follow up on that, the question was, can you explain the discrepancy? All I said on this is I got there that summer and misspoke on this. So I will just, that's what I've said. So I was in Hong Kong and China during the democracy protests went in. And from that, I learned a lot of what needed to be in governance. Sin embargo, todavía se perfila como el posible próximo vicepresidente de la Nación del Norte y su llegada solo puede anunciar un futuro aún más oscuro para los Estados Unidos y para el mundo entero. Dicho y hecho, señores, información contundente y explosiva que debe saberse ya. Así que compartan en todas sus redes y grupos, difundan en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook. No cuesta absolutamente nada y depende de ustedes que la verdad se sepa y llegue a los ojos de millones. Así que ya viralicen. Y por supuesto, únanse a patreon.com/Nicolás Moraz, nuestra comunidad de mecenas, gracias a quienes podemos seguir haciendo este tipo de periodismo que no se arrodilla ante nadie y que te cuenta lo que nadie más se atreve a contar. A partir de $5 mensuales en patreon.com/Nicolás Moraz, contenido exclusivo para mecenas. Hasta la próxima y visiten el documental de Kamala Harris. No se arrepentirán. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.